Buenas a todos, yo soy Ja'far Sadiq Said Mahdi y me complace compartir con ustedes mi propuesta titulada Algoritmo de estimación de distribuciones univariado con tratamiento de restricciones para la planificación de proyectos multimodo. El interés por la gestión de proyectos ha crecido en los últimos años. Las organizaciones requieren ser cada vez más eficientes en la planificación de sus recursos y tareas con el fin de lograr con calidad los objetivos trazados en el menor tiempo posible. Existen varios factores que influyen en el éxito de los proyectos. Uno de ellos, y es fundamental, es la adecuada planificación del proyecto. Dentro de la planificación de proyectos existen dos aspectos importantes a resolver, que son la construcción de planes que cumplan con las restricciones del problema en cuestión y la optimización respecto a los objetivos, tiempo y costo de dichos planes. En general, los procesos de planificación de proyectos se presentan como el problema de optimización que pretende organizar un conjunto de tareas respetando un grupo de restricciones de precedencia y uso limitado de recursos con el menor tiempo y costo posibles. Por su complejidad se clasifican en la literatura como problemas de optimización del tipo NP completo. Parte de la situación actual se presenta en la siguiente diapositiva. Dos esferas del conocimiento que ejemplifican la situación actual lo constituyen los proyectos de construcción y proyectos de desarrollo de software. Estos escenarios se caracterizan por limitaciones de recursos acompañados de tareas que pueden ser ejecutadas de diversas formas o modos. Primero, en el sector de construcción se plantea que alrededor del 34% de los recursos invertidos en un proyecto son desaprovechados y que aproximadamente el 95% de la información que se genera luego es subutilizada y no se aprovecha como lecciones aprendidas en nuevos proyectos. De forma similar ocurre en el desarrollo de proyectos de software, donde se identifica que un elevado número de proyectos son cancelados o necesitan ser renegociados. Este porcentaje se va reduciendo mientras disminuye el tamaño del proyecto. Por tanto, hay una alta influencia en la actualidad de las metodologías ágiles para el desarrollo de los proyectos por iteraciones, elementos que incrementan la necesidad de algoritmos y herramientas para la rápida construcción de cronogramas que contemplan las limitaciones de recursos, logrando con eficacia soluciones factibles que incluyan un balance entre costo y tiempo. Como parte de la solución a los problemas de planificación, se han desarrollado estándares y guías por diferentes escuelas de gestión de proyectos. No obstante, no proponen técnicas concretas basadas en los modelos de optimización para los procesos de construcción de cronogramas. Básicamente, el enfoque actual en la gestión de proyectos de construcción está basado en la documentación, donde hay pérdidas, retrasos, subutilización de recursos, donde hay constantes saltos provocados precisamente por mala planificación y donde se quiere mover a un escenario continuo. El enfoque que se está proponiendo es un enfoque centrado en la digitalización mediante la construcción de cronogramas óptimos o cuasi óptimos de proyectos asistidos por metaheurísticas. En resumen, estamos ante un problema que presenta variabilidad de los modos de ejecución de sus tareas, donde hay necesidad de hacer un tratamiento correcto de las restricciones tanto en el orden de la ejecución de las tareas como en el consumo de los recursos. Además, es un problema que contiene muchas variables correlacionadas, elementos que motivó el uso de los algoritmos de estimación de distribuciones EDA como metaheurística posible en la solución de esta problemática. En la revisión sistemática realizada sobre el empleo de metaheurísticas en la solución de problemas de planificación de proyectos, resultó que los algoritmos genéticos son los más empleados, seguidos, aunque con una diferencia notable, por los algoritmos PSO y búsqueda tabú, mientras que los algoritmos EDA tan solo representan el 2%. Esto demuestra que los algoritmos EDA no han sido explotados suficientemente en estos entornos. En la modelación del problema de optimización, en la conceptualización del problema de planificación, el modo de ejecución de una tarea define la cantidad de recursos renovables y no renovables que se emplean, así como la duración de la tarea. Se desea minimizar costo y tiempo total de la ejecución del proyecto sujeta
a las siguientes restricciones. La primera restricción garantiza que cada tarea inicia en un día en un único modo. La segunda expresión representa la restricción que garantiza que no se violen las relaciones de precedencia entre las tareas. Es decir, una tarea no puede iniciar hasta que terminan sus tareas antecesoras. La tercera restricción garantiza que no se exceda el uso de los recursos no renovables como recursos materiales gastables. Y la última expresión representa la restricción que garantiza la disponibilidad de los recursos renovables, tales como recursos humanos, equipamiento para cada día de la ejecución del proyecto. Aquí se presenta el algoritmo propuesto CLOM-EDA. En principio tiene los mismos pasos de un algoritmo EDA común, donde se genera una población inicial de soluciones candidatas, luego se evalúan según la función objetivo, mientras no se cumple la condición de parada se seleccionan las mejores soluciones, se realiza un aprendizaje a partir de las soluciones seleccionadas. Precisamente en este paso se enmarca la diferencia del algoritmo propuesto de un OMDA tradicional, donde se estima la distribución marginal de cada variable a partir de su frecuencia relativa, pero teniendo en cuenta además las restricciones del problema en cuestión. Luego, las mejores soluciones pasan directamente a las siguientes generaciones aplicando elitismo y se completa la población generando soluciones a partir del modelo probabilístico aprendido en el paso 5. Finalmente, se introduce un paso de mejora de las soluciones y se evalúa la población nuevamente y así continúa el ciclo hasta alcanzar la condición de parada. ¿Cuál es la esencia de este algoritmo? La esencia es incorporar el tratamiento de las restricciones del problema en el modelo probabilístico. En el caso del problema de planificación de proyecto tenemos restricciones asociadas a la precedencia de las tareas y restricciones en la disponibilidad de los recursos renovables y no renovables. Se aprende un conjunto de funciones de distribuciones probabilísticas, tarea, fecha de inicio, tarea, módulo, las mejores combinaciones tarea, módulo, las mejores alternativas de mejora de soluciones, etc. En la validación, el algoritmo propuesto con sus diferentes variantes se comparó con los mejores algoritmos reportados en la bibliografía y con los algoritmos OMDA y FDA tradicionales, empleando 5 bases de datos, cada una de ellas con 10 instancias. Se realizó un análisis de sensibilidad del algoritmo propuesto variando la cantidad de recursos no renovables y la cantidad de modos de ejecución de las tareas. Y los algoritmos fueron comparados respecto a la eficacia de las soluciones encontradas empleando las variables media, make, PAM y cantidad de veces que encuentra el óptimo. Parte de los resultados se muestra en esta gráfica, donde se evidencia que las variantes del algoritmo CLOM-EDA respecto a la variable media, make, PAM obtienen mejores resultados que los algoritmos reportados en la bibliografía y que los algoritmos OMDA y FDA tradicionales. En el caso de la variación de la cantidad de modos, de 4 a 5 modos de ejecución, y respecto a la variable media, make, PAM, las variantes del CLOM-EDA logran mejores resultados que las variantes tradicionales de OMDA y FDA. Respecto a la variable cantidad de veces que encuentra el óptimo, el OMDA tradicional nunca encontró el óptimo en ninguna de las 40 instancias analizadas. Las variantes del algoritmo propuesto fueron significativamente mejores que el resto de los algoritmos. Se concluye que el diseño del algoritmo CLOM-EDA se centra en el aprendizaje de un conjunto de funciones de distribución probabilística que cubren las restricciones del problema, que las soluciones encontradas incluyen un análisis de las reservas de los recursos materiales que no se emplean y que pueden ser elementos útiles en los procesos posteriores de gestión de riesgos. Y por último, respecto a la eficacia en la búsqueda de soluciones, se demuestra que las diferentes variantes del algoritmo propuesto reportan resultados significativamente mejores que las implementaciones de los algoritmos OMDA y FDA tradicionales. Además, la propuesta mejora o iguala los mejores resultados reportados en la bibliografía basados en otras metaheurísticas. Muchas gracias.